Durante mayo de 1944, algo profundamente inquietante comenzó a extenderse por las comunicaciones de la Marina Imperial japonesa. No fue una batalla, ni una explosión, ni una derrota anunciada. Fue silencio. Un silencio antinatural que apareció submarino tras submarino, como si el océano mismo estuviera devorando a los hombres y las máquinas sin dejar rastro. Primero desapareció el RO-106. Poco después, el RO-104 y el RO-116 dejaron de responder. En menos de una semana, 5 submarinos se esfumaron sin transmitir una sola señal de socorro, y el almirante Soemu Toyoda comprendió que algo completamente nuevo estaba ocurriendo en el Pacífico. Aquellos submarinos no eran simples naves, eran los ojos y oídos de Japón, piezas esenciales de un plan cuidadosamente construido para atraer y destruir a la flota estadounidense en una batalla decisiva. Con cada transmisión que no llegaba, Toyoda veía cómo su red de vigilancia se desmoronaba. El RO-105, uno de los últimos aún en silencio operativo, se convirtió en una esperanza desesperada, quizá la última oportunidad de cerrar la trampa antes de que fuera demasiado tarde. En Tokio, el alto mando reaccionó con urgencia. Se enviaron advertencias a todos los submarinos restantes, mensajes cargados de inquietud y confusión. Algo estaba cazándolos, algo que no encajaba en ninguna doctrina naval conocida hasta ese momento. No se trataba de una flota entera ni de una ofensiva masiva, sino de una amenaza invisible, precisa y letal, que parecía operar de manera independiente. Un solo buque estadounidense estaba cambiando las reglas de la guerra submarina sin que Japón pudiera comprender cómo. Mientras el Pacífico se convertía en un tablero mortal de sombras y ecos de sonar, el origen de esta historia se remontaba a un día mucho más temprano, a un amanecer tranquilo que precedió a una de las jornadas más oscuras del siglo. Para entender cómo se llegó a este punto, es necesario regresar al 7 de diciembre de 1941 y al sacrificio de un joven oficial cuyo nombre quedaría unido para siempre a una cacería que haría historia. Mira el video hasta el final y escribe en los comentarios qué opinas sobre esta historia, porque lo que ocurrió después supera cualquier ficción. Mucho antes de que el nombre del USS England comenzara a circular con temor entre las tripulaciones de submarinos japoneses, existió un joven oficial cuya historia quedó marcada por uno de los días más decisivos del siglo. John C. England había pasado meses entrenándose en distintos puertos del territorio continental de los Estados Unidos, aprendiendo navegación, comunicaciones y disciplina naval, sin imaginar que su primer destino operativo lo situaría en el centro de una tragedia histórica. Cuando llegó a Hawái, estaba listo para servir, orgulloso de portar el uniforme y consciente de la responsabilidad que implicaba. En la madrugada del 7 de diciembre de 1941, England se presentó para su turno en la sala de radio del acorazado USS Oklahoma, anclado en Battleship Row, en Pearl Harbor. Para él era un buque nuevo, pero el Oklahoma tenía una larga trayectoria. Había sido botado durante la Primera Guerra Mundial, había escoltado convoyes aliados en el Atlántico y había participado en misiones de evacuación de civiles estadounidenses durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, toda esa experiencia acumulada no serviría de protección frente a lo que estaba a punto de ocurrir. Con el amanecer sobre Oahu, motores desconocidos comenzaron a escucharse en la distancia. En cuestión de segundos, el sonido se volvió ensordecedor. Sin previo aviso, oleadas de aviones japoneses descendieron sobre la base naval. Alrededor de las 7:50 de la mañana, el primer torpedo impactó contra el Oklahoma. Dentro del casco, England perdió el equilibrio mientras el buque entero se estremecía violentamente. En pocos minutos, varios torpedos más abrieron enormes brechas en el costado del acorazado. El Oklahoma comenzó a escorar de forma extrema, inclinándose con rapidez alarmante. La orden de abandonar el barco fue transmitida, clara y urgente. England, como todos los demás, debía escapar. Sin embargo, tomó una decisión distinta. Desobedeciendo la orden, se internó en los pasillos inundados para ayudar a compañeros atrapados. Regresó una vez, luego otra, sacando a marineros heridos y desorientados, mientras el buque seguía volcándose. En su último intento, el Oklahoma terminó por volcar completamente. En apenas 12 minutos, el acorazado quedó boca abajo,
429 hombres murieron aquel día. John C. England fue uno de ellos, dejando un legado de sacrificio que aún no había terminado de escribirse. Tras el ataque a Pearl Harbor, el impacto emocional y estratégico fue inmediato. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió a la nación con un discurso que quedó grabado en la memoria colectiva, describiendo aquel 7 de diciembre como una fecha destinada a la infamia. Estados Unidos, que hasta entonces había intentado mantenerse al margen del conflicto global, comprendió que ya no existía opción alguna de neutralidad. La guerra había llegado a casa, y la pérdida de cientos de marineros en Hawái transformó el conflicto en algo profundamente personal para el país. En el seno de la Marina estadounidense, el sacrificio de hombres como John C. England no fue olvidado. Su decisión de regresar una y otra vez al interior del USS Oklahoma para rescatar a sus compañeros se convirtió en un ejemplo del tipo de espíritu que el país necesitaría para afrontar una guerra larga y brutal en el Pacífico. Mientras los restos del acorazado permanecían volcados en Pearl Harbor, su nombre comenzó a circular como símbolo de valor silencioso, lejos de los focos, pero grabado en los informes oficiales y en la memoria de sus camaradas. A medida que avanzaban los años de guerra, la industria naval de Estados Unidos entró en una fase de producción sin precedentes. Astilleros a lo largo de ambas costas trabajaban día y noche, botando nuevos buques diseñados no solo para resistir, sino para dominar un océano inmenso y hostil. Entre estos nuevos barcos se encontraban los destructores de escolta, naves pensadas inicialmente para proteger convoyes, pero que pronto demostrarían un potencial mucho mayor. Cuando llegó el momento de asignar nombres a algunos de estos buques, la Marina decidió rendir homenaje a oficiales cuya conducta representara los valores que deseaba proyectar. Así nació el USS England, un destructor de escolta que llevaría el nombre de aquel joven alférez caído en Pearl Harbor. No se trataba de un gesto simbólico vacío, sino de una declaración de intenciones. El barco que portara ese nombre debía estar a la altura del sacrificio que lo inspiraba. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, Japón continuaba luchando por mantener la iniciativa estratégica. Sin saberlo aún, los acontecimientos que se estaban gestando llevarían al USS England a desempeñar un papel decisivo en una campaña que cambiaría para siempre la guerra submarina. Para el año 1944, la situación de la Marina Imperial japonesa había cambiado de forma drástica. Aquella fuerza naval que al inicio de la guerra había sorprendido al mundo con ataques audaces y operaciones coordinadas, ahora se encontraba desgastada por años de combates constantes, pérdidas irreparables y una industria que ya no podía competir con la capacidad productiva de su adversario. Portaaviones hundidos, pilotos veteranos caídos y buques dañados habían reducido seriamente el margen de maniobra de Japón en el Pacífico. Estados Unidos, por el contrario, había alcanzado un ritmo industrial que Japón no podía igualar. Nuevos portaaviones, aviones modernos y tripulaciones mejor entrenadas llegaban al frente de manera constante. Cada mes, la balanza se inclinaba un poco más. Aún así, Japón no estaba dispuesto a aceptar la derrota. En el alto mando naval persistía la convicción de que una sola batalla decisiva, cuidadosamente preparada, aún podía cambiar el curso de la guerra. El encargado de materializar esa esperanza fue el almirante Soemu Toyoda, comandante en jefe de la flota combinada. Toyoda concibió la llamada Operación A-Go, un plan ambicioso que buscaba atraer a la flota estadounidense hacia una zona concreta del Pacífico, cerca de las Islas Marianas. Allí, Japón concentraría lo que quedaba de su poder naval y aéreo para lanzar un golpe devastador, destruyendo a la flota enemiga antes de que pudiera reaccionar. Sin embargo, el plan tenía una debilidad crítica. Japón ya no dominaba el cielo. La superioridad aérea aliada hacía que los aviones de reconocimiento japoneses fueran interceptados con facilidad, y los sistemas de cifrado estadounidenses habían reducido drásticamente la eficacia de las escuchas de radio japonesas. Toyoda carecía de información fiable sobre los movimientos del enemigo, y sin inteligencia, incluso el plan más audaz podía convertirse en una trampa mortal. Desesperado por recuperar la capacidad de observación, Toyoda recurrió a uno de los pocos recursos que aún conservaba: los submarinos. 7 submarinos del tipo Ko fueron asignados a una misión crucial:
debían desplegarse a lo largo de una extensa franja de mar entre Nueva Guinea y las Carolinas, formando una línea de vigilancia conocida como la línea NA. Su tarea era simple en apariencia, pero vital en la práctica: detectar a la flota estadounidense y avisar a tiempo para activar la emboscada. Lo que Toyoda no sabía era que, desde el primer momento, ese plan ya estaba comprometido. Mientras el almirante Toyoda desplegaba sus submarinos con la esperanza de reconstruir una imagen clara del campo de batalla, los Estados Unidos ya observaban cada uno de esos movimientos con una precisión inquietante. En Pearl Harbor, lejos del ruido de los cañones y de la tensión de la primera línea, trabajaba una unidad silenciosa pero decisiva: los criptógrafos de la Fleet Radio Unit Pacific. Durante meses habían estudiado patrones, frecuencias y rutinas de transmisión japonesas, logrando reconstruir fragmentos clave de mensajes que, en conjunto, revelaban una verdad alarmante para Japón. Entre esas interceptaciones, apareció la confirmación de que varios submarinos japoneses estaban siendo enviados a una amplia zona del Pacífico con la misión de vigilar y alertar sobre la presencia de fuerzas estadounidenses. La llamada línea NA ya no era un secreto. Para los analistas estadounidenses, aquel despliegue no solo indicaba la intención de Japón de preparar una gran batalla, sino también una oportunidad única. Por primera vez, los submarinos enemigos no se movían de forma independiente, sino que ocupaban posiciones relativamente fijas, previsibles y coordinadas. La respuesta fue inmediata. Desde Purvis Bay se organizó un grupo de caza especializado, creado específicamente para localizar y destruir submarinos. La unidad recibió el nombre de Escort Division 39 y estaba compuesta por 3 destructores de escolta de la clase Buckley: el USS George, el USS Raby y el USS England. Este último llevaba un nombre cargado de significado, heredado del joven alférez caído en Pearl Harbor, y pronto estaría a la altura de ese legado. A diferencia de los grandes acorazados o portaaviones, estos buques no estaban diseñados para duelos espectaculares, sino para una guerra meticulosa y letal bajo la superficie. Equipados con sonar avanzado, radar moderno y armas antisubmarinas de nueva generación, su misión era clara: adentrarse en las aguas donde operaba la línea NA y eliminar, uno por uno, los ojos y oídos de la Marina Imperial japonesa. Mientras los submarinos japoneses esperaban en silencio, convencidos de que eran cazadores, la realidad era muy distinta. En ese momento, sin saberlo, ya se habían convertido en presas. Los destructores de escolta de la clase Buckley representaban una nueva forma de combatir en el mar. No eran los buques más grandes ni los más imponentes de la flota estadounidense, pero estaban diseñados con un propósito muy concreto: encontrar submarinos enemigos y destruirlos sin darles oportunidad de escapar. Entre los años 1943 y 1944, más de un centenar de estas naves fueron construidas a un ritmo vertiginoso, reflejo de una industria naval que había aprendido a adaptarse rápidamente a las exigencias de una guerra moderna. En comparación con sus predecesores, los Buckley eran más largos, más rápidos y considerablemente más resistentes. Contaban con sistemas de sonar y radar mucho más avanzados, capaces de detectar objetivos bajo el agua con una precisión que los submarinistas japoneses no habían enfrentado antes. Su armamento incluía cañones de 3 pulgadas, baterías antiaéreas y, sobre todo, un dispositivo que cambiaría para siempre la guerra antisubmarina: el Hedgehog. Desarrollado originalmente por la Marina Británica, el Hedgehog no funcionaba como las cargas de profundidad tradicionales. En lugar de explotar a una profundidad predeterminada, lanzaba una salva de proyectiles hacia adelante, formando un patrón circular delante del buque. Cada uno de esos proyectiles solo detonaba al entrar en contacto directo con el casco del submarino enemigo. Esto significaba que, si no había explosión, el ataque había fallado, pero si la había, no existía posibilidad de error. Antes de la introducción del Hedgehog, los buques antisubmarinos sufrían un problema crítico. Al pasar directamente sobre el objetivo para lanzar cargas de profundidad, perdían contacto de sonar durante los segundos más importantes del ataque. El nuevo sistema eliminaba ese punto ciego, permitiendo mantener el seguimiento del submarino hasta el último instante. Para las tripulaciones japonesas, aquello era una pesadilla silenciosa,
un enemigo que atacaba sin previo aviso y sin dar margen para maniobrar. Con el USS England y sus buques hermanos listos para entrar en acción, la cacería estaba a punto de comenzar de verdad. La primera presa del grupo de caza no pertenecía aún a los submarinos asignados a la línea ENA. Se trataba del Irio-16, un submarino de gran tamaño y con una trayectoria ya marcada por la guerra. Años antes, había participado en el ataque contra Pearl Harbor, lanzando uno de los minisubmarinos destinados a infiltrarse en la base antes del asalto aéreo. En aquel momento, el I-16 había sido reasignado a misiones de abastecimiento, intentando llevar suministros a tropas japonesas aisladas en la zona de Buin, en Papúa Nueva Guinea. Antes de que pudiera completar su tarea, un avión de patrulla aliado lo detectó al norte de Bougainville. La información fue transmitida de inmediato a la Escort Division 39. Los destructores de escolta maniobraron con rapidez, desplegándose en una amplia línea paralela y avanzando de forma coordinada para cerrar cualquier vía de escape. La cacería había comenzado. El 19 de mayo, el USS England fue el primero en obtener contacto de sonar. Bajo el agua, la tripulación del Ino-16 reaccionó con habilidad, realizando maniobras bruscas, moviendo la popa de un lado a otro para confundir las señales acústicas. Cada giro hacía que el eco desapareciera momentáneamente, obligando a los operadores estadounidenses a recalibrar sus equipos una y otra vez. El comandante Walton B. Pendleton no estaba dispuesto a permitir que aquel submarino escapara. El England aceleró, manteniéndose pegado al rastro del enemigo. Se lanzó una primera salva de Hedgehogs, que no logró impacto. Siguieron 2 ataques más, igualmente fallidos. A pesar de los errores, la presión no disminuyó. El Uni-16 comenzaba a quedarse sin opciones. Pasadas las 2:30 de la tarde, el sonar volvió a fijar el objetivo con claridad. Pendleton dio la orden de disparar. Los proyectiles del Hedgehog salieron del arco de proa y segundos después, una explosión sacudió el océano. Durante un instante, la tripulación creyó haber sido alcanzada por un torpedo enemigo. Pero entonces, una mancha oscura de petróleo emergió a la superficie, seguida de restos de madera y metal. El I-16 había sido destruido. Para el USS England, aquella victoria no solo era la primera, sino una señal clara de que ningún submarino en la zona estaría a salvo. Mientras el grupo de escolta perseguía y destruía al submarino Perimemori 16, otro enfrentamiento se desarrollaba en las cercanías, confirmando que la línea NA estaba empezando a desmoronarse. Aviones de la Marina estadounidense detectaron al RO-117 y lo atacaron desde el aire, destruyéndolo antes de que pudiera transmitir información útil. Para el mando estadounidense, aquello no era una victoria aislada, sino una señal clara de que más submarinos japoneses operaban en la zona. El almirante William F. Halsey, comandante de la Tercera Flota, ordenó intensificar la búsqueda. Mensajes interceptados indicaban que el almirante Toyoda había desplegado una red más amplia de lo que se pensaba inicialmente. La Escort Division 39 recibió instrucciones de barrer las aguas cercanas a Manus, un área ideal para emboscadas submarinas. Allí operaban los submarinos tipo Ko, conocidos como clase RO, más pequeños que los grandes submarinos oceánicos, pero rápidos, maniobrables y diseñados para ataques sorpresa. Con la caída de la noche, la situación se volvió aún más peligrosa. La visibilidad era prácticamente nula, y el mar se convirtió en una superficie negra e impenetrable. Los destructores dependían por completo del radar y del sonar para detectar cualquier amenaza. A pesar del riesgo, el USS England, el USS George y el USS Ravi continuaron avanzando con cautela, conscientes de que un solo error podía resultar fatal. En la madrugada del 22 de mayo, exactamente a las 3:50, el radar del USS George detectó un contacto débil en superficie. Se trataba de un submarino que navegaba lentamente, confiado en la oscuridad. El England recibió la orden de mantener posición, cerrando posibles rutas de escape, mientras George y Ravi se acercaban para interceptar. Cuando el reflector del USS George cortó la oscuridad, el objetivo quedó al descubierto. Era el RO-106, uno de los submarinos clave de la línea ENA. Sorprendido, inició una inmersión de emergencia.
El primer ataque falló, pero minutos después, el sonar del England recuperó el contacto. Una nueva salva de Hedgehogs fue lanzada. Esta vez, varias detonaciones sacudieron el mar. El petróleo comenzó a subir a la superficie, confirmando que el RO-106 había sido eliminado. En apenas 3 días, el USS England ya había hundido 2 submarinos enemigos, y el miedo comenzaba a propagarse bajo las aguas del Pacífico. Con la eliminación del RO-106, la Escort Division 39 se convirtió en una amenaza imparable para la Marina Imperial japonesa. Los submarinos de la línea NA empezaban a caer uno tras otro, incapaces de evadir a los destructores estadounidenses equipados con Hedgehogs y sistemas de detección avanzados. La estrategia japonesa, que en teoría buscaba acechar y emboscar a la flota estadounidense, se estaba convirtiendo en una trampa mortal para ellos mismos. El 23 de mayo, al amanecer, el radar del USS Ravi detectó al RO-104, ubicado aproximadamente a 250 millas náuticas al norte de Kavieng, en Nueva Irlanda. La tripulación japonesa, al percibir la amenaza, intentó sumergirse rápidamente, pero el England y sus acompañantes maniobraron con precisión, cortando posibles rutas de escape. Ravi lanzó la primera salva de Hedgehogs, que impactaron en el agua sin resultado. El submarino japonés respondió emitiendo pulsos de interferencia acústica para confundir los equipos estadounidenses, una táctica que había funcionado en ataques anteriores. Sin embargo, la experiencia y la coordinación de los destructores Buckley superaron la maniobra. El USS England fue enviado de nuevo al ataque. Tras una primera salva fallida, los proyectiles siguientes alcanzaron la marca. Una docena de Hedgehogs de contacto detonaron contra el casco del RO-104, rasgando su estructura y dejando claro que la línea NA estaba siendo destruida sistemáticamente. Para asegurarse de que no hubiera supervivientes, el England lanzó 13 cargas de profundidad adicionales, eliminando cualquier posibilidad de fuga. Horas después, los restos confirmaron la victoria y el hundimiento definitivo del submarino. Poco después, en la noche del 24 de mayo, los destructores recibieron un nuevo contacto cercano, el RO-116, otro miembro crítico de la línea NA. Aunque el submarino trató de maniobrar y evadir el ataque, el England mantuvo la presión constante. Después de varias horas de búsqueda y múltiples lanzamientos de Hedgehogs, los restos de RO-116 empezaron a aparecer al amanecer, marcando la tercera victoria consecutiva del USS England. Cada submarino hundido debilitaba de manera irreversible la vigilancia japonesa y demostraba la efectividad letal de los destructores estadounidenses. La moral de la tripulación del USS England estaba alta, pero también lo estaba el riesgo. Combates prolongados, escasez de municiones y el desgaste físico mantenían a los marineros en alerta máxima. Sin embargo, no podían detenerse. La cacería continuaba y la misión de neutralizar la línea NA debía completarse a toda costa. El clímax de la cacería llegó a finales de mayo de 1944. Tras haber eliminado la mayor parte de la línea NA, la Escort Division 39 se preparaba para el enfrentamiento final con el RO-105, el último submarino que permanecía en la zona. Este buque japonés era consciente de la presión que ejercían los destructores estadounidenses y trataba de evadirlos, sumergiéndose, simulando movimientos erráticos y liberando petróleo para aparentar daños. Cada maniobra mostraba la desesperación de su tripulación, atrapada en un juego mortal donde cada error podía ser el último. El 29 de mayo, a primeras horas del día, el radar del USS Hazelwood detectó al RO-105. Aunque el England estaba bajo estrictas limitaciones de combustible y con munición de Hedgehogs escasa, el comandante Pendleton no dudó. Ordenó a la división regresar al mar para no dejar escapar al enemigo. La persecución comenzó de inmediato, con Ravi liderando el avance y England siguiendo de cerca, preparada para disparar cuando fuera necesario. La tensión era extrema. Un solo fallo podría permitir que el submarino escapara, prolongando la amenaza para la flota estadounidense. Durante más de 30 horas, los destructores acosaron al RO-105, que intentaba desaparecer bajo el agua, evadir sonar y mantenerse fuera del alcance de las explosiones. Cada vez que parecía imposible alcanzarlo, el England se acercaba con precisión milimétrica,
disparando Hedgehogs que, al contacto, producían detonaciones violentas y levantaban olas de agua que sacudían a toda la tripulación. Finalmente, tras un último ataque preciso, el RO-105 estalló en un rugido bajo el mar. Los restos emergieron lentamente, confirmando la victoria final de la Escort Division 39. Con el hundimiento del RO-105, la línea NA quedó completamente destruida. La Marina Imperial japonesa perdió su capacidad de rastrear los movimientos de la flota estadounidense y, en consecuencia, su estrategia de la Operación Ago se derrumbó. La descoordinación llevó a errores tácticos, malgasto de recursos y dejó vulnerables a importantes bases japonesas. Esto culminó en la decisiva batalla del Mar de Filipinas en junio, donde Japón sufrió pérdidas catastróficas en aeronaves y pilotos experimentados, asegurando la superioridad aérea y naval de Estados Unidos en el Pacífico. El USS England recibió la Presidential Unit Citation y 10 estrellas de batalla, mientras que su comandante, Walton B. Pendleton, fue galardonado con la Navy Cross por la destrucción de 6 submarinos enemigos en 12 días. Aunque la nave continuó operando como escolta de convoyes hasta el final de la guerra, su legado quedó marcado como la operación antisubmarina más brillante de la historia, un récord que nunca sería igualado. Con esto, se cerró un capítulo decisivo de la guerra submarina, demostrando que la combinación de inteligencia, tecnología y valentía podía cambiar el rumbo de los conflictos navales. Mira el vídeo hasta el final y suscríbete para no perderte más historias como esta. Comenta qué te pareció esta increíble serie de hechos y comparte tus impresiones sobre la valentía de los marineros del USS England.